Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Tendencias, el programa de opinión del canal Televid. Hoy tenemos un invitado muy especial y el tema es más especial que el invitado, que es el empresarismo. ¿Y por qué vamos a hablar del empresarismo? Porque en este país todo es de locos, todo es requisitos por acá, requisitos por allá, y es más dificultoso hacer empresa que cualquier otra cosa. Vamos a saludar al doctor Damián Pérez, ingeniero y empresario. Buenas noches, doctor Damián. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Televid. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a todos los televidentes de Televid y a quienes siguen este programa tan especial que es Tendencias. Yo le voy a seguir diciendo, Damián. Ya sabe, pues, claro, de aquí para adelante. Bueno, hombre, ¿qué es el empresarismo? ¿Cómo se compone el empresarismo en un país de estos que tiene requisitos por todos lados? Hombre, Juan, para mí el empresarismo es la solución que tenemos todos los seres humanos para combatir la pobreza y el hambre. Y el empresarismo es la forma de combatir la pobreza a través de la generación de riqueza. Eso es el empresarismo, una oportunidad para generar riqueza en todos los seres humanos. Los seres humanos de por sí nacemos ricos, ningún ser humano nace pobre. Todos nacemos ricos, con capacidades, con aptitudes, con talentos. Así como lo dice la Biblia, cada uno nace con unos talentos y tiene la oportunidad de guardarlos y que no produzcan o de ponerlos a producir. Cuando tú los pones a producir, es esos talentos que te entregó Dios convertidos en una empresa. Nuestro Estado colombiano, que es verdaderamente un obstáculo para el empresarismo con todos los requisitos. ¿Por qué Colombia se ha conformado con unas normas que no le dan apertura al empresario? Juan, Colombia, pese a todo, ha avanzado mucho en la materia. Yo creo que desde la apertura económica de 1990-91, el empresarismo y Colombia se empezaron a abrir al mundo. Esa apertura económica y esa libertad económica que de alguna forma se tiene en Colombia nos permite desarrollar una libre empresa en un libre mercado. Sin embargo, hacer empresa en Colombia todavía es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, a través de las diferentes leyes, lo hemos vuelto un poco complicado. Mira, Juan, para uno abrir empresa, queridos televidentes, lo primero que tiene que hacer es ir a Cámara de Comercio. ¿Y sabe qué es lo primero que tiene que hacer uno en Cámara de Comercio? Pagar. Entonces, de entrada usted arranca una empresa y ya arrancó en saldo rojo porque tuvo que pagar la afiliación a una Cámara de Comercio. Y allá en la Cámara de Comercio le dicen a uno, venga, saque el RUT. Y uno va y saca el RUT, pero también venga, registre Industria y Comercio. ¿Y usted para qué se registra Industria y Comercio? Para pagar. Para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Entonces ya, de entrada, el primer registro es pagando y el segundo registro es para que cada mes le cobren más impuestos. Entonces, de entrada, el empresario arranca perdiendo muy fuerte en Colombia. Y normalmente, además, el empresario no es capaz de hacerlo solo. Tiene que contratar unos asesores, bien sea un jurídico o un contable, que le ayuden a realizar ese proceso de esos registros. Entonces, el empresario de entrada en Colombia arranca en una posición muy difícil porque siempre está arrancando su empresa en saldo rojo. Nosotros pertenecemos a la OCDE, que entre otras cosas es medio raro que Colombia esté ahí, pero eso, en el patatús del expresidente Santos, pues nos metió allá. Somos los casi últimos en productividad. ¿Cómo entender que estamos en la OCDE, que son países con unos empresarios superpotentes, y aquí le ponemos todas las trabas y somos en productividad, discúlpeme, demasiado bajos? Sí, Juan, mira, Colombia tiene muy difícil hoy ser productivo si no se desarrollan los puertos. Arranca tú que importas una materia prima cualquiera de China. Hablemos, por ejemplo, en Medellín de telas. Tú traes una materia prima de China, unas telas o unos hilos para confeccionar las telas y te la tienes que traer a Medellín. Vienes a Medellín, ya pagaste un flete importante, desde Buenaventura hasta Medellín, que pueden ser 4 o 5 millones de pesos en una tractomula. Esa llegada de ese producto acá a Medellín... Si la Panamericana, los indios no la están tapando. Sí, por supuesto. Eso también nos hace más improductivos, ¿no? Sí. Entonces llega finalmente el producto a Medellín, acá sufre una transformación
y de nuevo lo regresas a un puerto para exportarlo a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces volviste y pagaste otros 4 o 5 millones de regreso y entonces ya vas en 10 millones, más o menos 2.000 y punta de dólares, en el cual ya vas en déficit. Entonces ahí vas a ser totalmente incompetitivo versus cualquier ciudad en el mundo que se desarrolle en los puertos. Entonces lo primero que tiene que hacer Colombia para mejorar los índices de productividad es el desarrollo en los puertos, y por eso también la importancia de lo que viene sucediendo en Urabá, el desarrollo de los puertos en Antioquia, que son 3 puertos que se están construyendo allí, puede darle una visión nueva al departamento de Antioquia. Pero no vamos a hacer nada, Juan, si las industrias continúan dentro de la capital, dentro de Medellín. Mira, es tan incompetitivo simplemente atravesar la avenida regional. Cuando vas de norte a sur y la tractomula puede perder 2 o 3 horas en ese trayecto, ya te hiciste incompetitivo de frente al mundo. Eso es lo que nosotros en Colombia debemos de empezar a replantear si queremos medirnos en niveles de productividad con la OCDE. Entonces, de entrada, ahí ya estamos en un punto rojo bastante grande. Lo segundo serían las condiciones laborales. Acá, si bien Colombia de pronto ahí puede ganar unos punticos porque las condiciones laborales son un poco más flexibles que los otros países con los cuales nos estamos comparando, el trabajador colombiano no está siendo tan productivo por la falta de capacidad en el quehacer, en el trabajo. No está siendo capacitado, no capacidad, sino capacitación en el quehacer. Cuando tú no estás capacitado en la labor que tienes que hacer, volvamos al ejemplo, en convertir hilos en telas, porque estudiaste fue otra cosa, pues sos menos productivo que los países que van directamente a capacitar la gente a esto. 2 cositas ahí. En la OCDE también, en los índices aparece que los colombianos tenemos 18 horas pegados al celular. 18 horas pegados al celular. Entonces la productividad ahí baja, se tira al piso, ¿cierto? ¿Por qué somos tan sensibles a las bobadas de un celular y no a la productividad cuando Colombia ha tenido un modelo económico, digamos, estable y nunca nos hemos visto sobre un precipicio económico? Bueno, ahí habría que combinar 2 temas. Lo primero es qué tipo de vocación queremos nosotros productiva en el país. Si nosotros queremos una vocación productiva basada en el desarrollo del sector agropecuario, que es algo completamente válido, pues ahí cabe la pregunta: ¿qué uso le estamos dando al celular dentro de ese desarrollo? Pero si nosotros estamos, digamos, lo que quiere Medellín de convertirse en un distrito, o que ya es hoy un distrito de ciencia, tecnología e innovación, pues entonces, ¿cuál es el uso que yo le doy al celular como herramienta productiva? Entonces ahí tendríamos que entrar a medir verdaderamente cuál es la vocación de cada territorio y qué es lo que se quiere hacer. Pero definitivamente Colombia hoy está padeciendo un mal que están padeciendo muchos países de la región, y es que la entrada de los millennials nos está haciendo un poco, primero, más dependientes de los dispositivos electrónicos y nos está quitando posibilidades de aprendizaje. En vez de ser bien utilizado el dispositivo, no se está utilizando correctamente, y todos estos jóvenes además ven en su desarrollo económico es un tema de ser influencer. Entonces, cuando vos estás ya concentrado en un tema de ser influencer, pero no van a ser la gran masa de la población, pues entonces ahí hay algo que replantear. Al fin de cuentas, digamos, 1 de cada 100.000 puede llegar a ser influencer. No todos van a llegar a hacerlo, porque entonces ya no sería influenciador de nada. Entonces eso dificulta un poco, digamos, el desarrollo económico y obliga o se da esa dependencia de los dispositivos electrónicos que no debería estar tan ligada ya. Yo creo que es un tema muy cultural y de educación desde la temprana edad. Ahora, usted habla de lo que puede pasar con los puertos. ¿Qué tanto nos van a ayudar esos 3 puertos de Urabá para que al menos Antioquia, Medellín y buena parte de los departamentos que están cerca a esos 3 puertos vamos a tener niveles de exportación e importación de manera eficiente y eficaz? Nos va a ayudar exageradamente bastante. Vea, Juan, el tema de los 3 puertos es muy bonito. Primero, hablemos, tenemos Puerto Antioquia, tenemos Puerto PCC
los dos que están más avanzados. Tenemos también la posibilidad en Necoclí otro puerto, pero Puerto Antioquia y Puerto PCC son los dos en estos momentos más avanzados. Puerto Antioquia es donde la gobernación de Antioquia tiene una participación y los bananeros tienen otra participación importante. De entrada, este puerto ya tiene un funcionamiento. Lo que se está logrando es la ampliación de este puerto para buques de mayor calado y la llegada y salida de más productos del país. Esto va a desarrollar todo el sector bananero de una forma impresionante en Urabá y va a tener una ventaja competitiva muy grande, Juan, porque finalmente el banano no tienes que transportarlo a ningún lado, no, tienes el mar ahí al lado, entonces de Urabá mismo transportas a Urabá, te vas en mar y te ahorras la pasada por el canal de Panamá en muchos casos. Entonces vas a ser a nivel internacional en el tema bananero demasiado competitivo. Eso va a ser una ventaja gigante. Y Puerto PCC, que está planteado en Turbo, que digámoslo así lo han llamado el puerto de la gente, de los turbeños, porque mucha gente tiene participación dentro de ese puerto, creo que puede ser la gran competencia portuaria de Buenaventura. Si ahí se logra articular un tema importante, va a resultar que la gran mayoría de lugares productivos de Colombia van a estar más cerca de Puerto PCC que el mismo puerto de Buenaventura. Por ejemplo, toda Antioquia va a estar más cerca de Puerto PCC, inclusive el centro del país le queda más cerca a Puerto PCC que Buenaventura. Eso de entrada nos va a coger a nosotros un flujo importante donde se va a empezar a desviar todo ese comercio hacia Turbo en Puerto PCC. Y al desviarse ese comercio hacia Turbo, pues lo que va a ocasionar es un desarrollo de toda la zona de Urabá, además que van a empezar a sentarse muchas empresas en Urabá, debido a que hay mucho terreno. O sea, Urabá tiene demasiado terreno en estos momentos que se puede convertir en plantas, en maquiladores, en una cantidad de cosas. Entonces yo creo que el desarrollo de Antioquia va a estar ligado a los puertos de Urabá. Estamos avanzando en eso, cada vez tenemos más cerca Medellín de Urabá. Eso es muy importante. Ahorita hay que mirar con detenimiento lo que puede estar pasando en el túnel del Toyo, que no tiene la financiación garantizada para su terminación, porque eso es muy importante para poder conectar a Medellín con Urabá y darle todo el desarrollo a la capital, darle el desarrollo al oriente, al norte, al occidente y por supuesto a toda la región de Urabá. Vámonos, si le parece, a unos mensajes cortos y regresamos. Tenemos pico y cédula, según aquí mis compañeros camarógrafos. Todavía con el pico y cédula. Bueno, hombre, Damián, hablemos ya en sí mismo lo que es la capacidad que tienen los empresarios en Colombia para sostener democracia. Muy buena pregunta, Juan. Vea, yo creo que Colombia, o creo no, estoy convencido, Colombia tiene aproximadamente entre el 96 y 98% de la generación de empleo a través del sector empresarial. 97. Particularmente Medellín tiene el 97%, el 3% lo genera el sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la gente es mucho más dependiente del sector privado que de la misma administración pública. Y de entrada, con una diferencia tan marcada, debería el empresario y el empresariado colombiano en general tener una incidencia administrativa, política, pública, lo suficientemente fuerte como para dictar el rumbo de un país. Sin embargo, es curioso cómo esa menor proporción, que es el 3%, a través de las leyes, de los decretos, de la misma Constitución, se ha vuelto un contrapeso para el empresario. Al final no es malo, logra equilibrar un poco el tema económico, pero en momentos como los que vive hoy el país, donde se tiene en duda o no la continuidad de un modelo económico, pues el empresario tendrá que empezar a jugar un papel determinante y tendrá que tomar acción. Hoy el empresario colombiano, digamos lo que es muy tibio, es muy tímido a la hora de participar en política e inclusive yo me atrevería a decir que en muchos casos es indiferente. Es increíble tú cómo te encuentras una cantidad de empresarios que ni siquiera votan. Y esa situación de que hayan empresarios que ni siquiera voten o que un día de elecciones prefieran irse de turismo o para la finca con su familia, pues ocasiona un desequilibrio en la democracia. Entonces, acá decir que el empresario puede controlar o no un poco el tema económico o marcar un rumbo de país en el tema económico,
creo que todavía es difícil, pero sí creo que cuando el empresario quiere incidir o generar una barrera de protección en Colombia, lo va a lograr. Yo creo que hemos visto ya temas como la reforma laboral que trató de pasar el presidente Petro en el Congreso, que finalmente terminó hundiéndose. Allí hubo una incidencia del empresario, saliendo a marchar, unos empleados saliendo a defender a su empresario en marcha y una incidencia del empresario a través de una votación en el Congreso de la República donde muchos congresistas son empresarios y logran mantener ese equilibrio en una reforma que podía ser muy dañina para el país. Déjeme preguntar, lo voy a llevar al exterior. Nosotros siempre en materia de exportación y uno diría una buena medida de importación, nos pegamos mucho a los países del norte de América, ¿cierto? Incluido ahí México, Canadá, Estados Unidos. Pero leyendo, estoy viendo que los chinos están haciendo muchísimas cosas en Colombia, adentro. Vamos a tirarnos hacia una protección comercial de ida y vuelta con China dentro de tantos años, ¿o cree que vamos a conservar esas relaciones comerciales de import-export con los Estados Unidos? Bueno, si tú me preguntas mi posición, yo soy un amante del libre mercado y al ser un amante del libre mercado no estaría a favor de una protección arancelaria ni para importación en este caso, que sería la protección, sino que más bien estaría a favor de unos tratados de libre comercio como los que ha venido desarrollando el país, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ahora, yo que sí considero que Colombia hoy tiene una gran oportunidad industrial, porque Juan, mira, todos los países de Latinoamérica, Suramérica, tienen hoy una gran dependencia de China. China es el gran abastecedor de esta parte del mundo, incluido Estados Unidos. Aún en este momento Estados Unidos, con su especie de guerra fría con China, que se está dando marcada hoy por unos aranceles y un aumento en impuestos a todo lo que llega de China, se convierte en una oportunidad gigante para Colombia. ¿Qué pasa? Cuando tú traes un producto de China significa por lo menos de 30 a 45 días en tránsito en el mar. Cuando Colombia abastece la región significa 2 a 3 días de tránsito. Eso de entrada ya significa un mejor manejo de inventario para tu comprador en cualquier parte de Latinoamérica o Suramérica y significa un flujo financiero de un mes. Además, los tiempos de producción que te puedan tardar. Entonces, si Colombia empieza a aprovechar esa ventaja competitiva solamente del tiempo, ya tiene una posibilidad muy grande de abarcar el mercado latinoamericano y suramericano. ¿Qué he notado yo con los empresarios, Juan? El desconocimiento. No saben cómo llegar a exportar y peor aún, no saben a quién ir a venderle. Entonces ahí es donde verdaderamente el Estado debería entrar a dar la ayuda. Entonces, entonces, ¿para qué están los consulados? Correcto, para eso deberían de funcionar, pero no lo hacen. Ahí es donde tenemos una falencia muy grande. Si tú trabajas con un consulado, una embajada debería de convertirse casi, para mí, más que en un agente diplomático, debería ser un agente empresarial. Porque cuando finalmente tú logras venderle algún producto al exterior, estás trayendo dólares a Colombia que ayudan a la generación de empleo, y generación de empleo al final es combatir pobreza y hambre. Entonces, finalmente, ¿yo qué creo ahí, Juan? Nosotros debemos de fortalecer es mucho el comercio internacional. Colombia tiene un déficit gigante, tiene una balanza comercial negativa y somos muy dependientes del petróleo, el oro y el mismo banano y hasta el cobre, que no lo fabricamos y somos grandes exportadores, pero ahí tenemos, digamos, unas falencias grandes en ese déficit comercial. ¿Cómo vamos a cerrar un poco ese déficit comercial? Es aprovechando todo ese mercado que tenemos en América, pero ahí necesitamos lo que tú dices, que las embajadas, los consulados, ProColombia funcionen. Ok, estamos pasando sin duda un año muy complejo, pero digamos que la balanza comercial no se ha visto tampoco cascada, pues como lo decimos aquí en Medellín. Tenemos un gobierno que piensa diferente en lo económico a lo que veníamos arrastrando en muchísimos años. Podríamos llegar, le pregunto a usted como empresario, podríamos llegar a un punto económicamente hablando de no retorno si se vuelcan
todas las reformas, la mirada internacional hacia adentro, la mirada internacional hacia afuera, ¿se podría modificar mucho? Si pasan todas las reformas, sí. O sea, estaríamos, diría yo, en un punto de no retorno. Hoy la situación económica de Colombia, yo creo que está en una especie de burbuja y se está controlando un poco a nivel internacional, porque lo que se lee desde afuera es que Colombia no podría tener un peor gobernante que el que tiene actualmente. Entonces, finalmente, cuando lleguen unas nuevas elecciones en Colombia, cualquier cambio va a ser mejor que lo que hay hoy actualmente. Eso es lo que ha sostenido un poco la bolsa en Colombia y eso es lo que ha sostenido también un poco el precio del dólar en Colombia y las acciones. Pero de todas formas, cuando vos te vas al detalle, pues la Bolsa de Valores de Colombia ha caído un 18% desde la posición de Petro. Es una cifra alarmante. Todas las empresas de Colombia valen hoy un 18% menos. Pero hay un tema que es hoy muy importante y es que Colombia está en riesgo de pasar a ser un mercado de frontera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Colombia hoy por hoy es un país emergente. Cuando Colombia pierda la categoría de país emergente, que fue una advertencia que ya se hizo por los fondos de calificación internacional, y pase a ser un país de mercado de frontera, ¿eso qué va a ocasionar? Que los inversores de muchos países salgan de Colombia. ¿Por qué? Porque dentro de sus políticas está no invertir en mercados de frontera. Entonces, al salir todo ese recurso de Colombia, de la Bolsa de Valores de Colombia, la caída en picada sería impresionante. Básicamente fue lo que le ocurrió a Venezuela y Argentina. Y ese tema ha sido muy subestimado en estos momentos por el Ministerio de Hacienda. Yo creo que a eso hay que pararle bolas y para mí ese sería el punto de no retorno más complicado de todos. ¿Qué empresarismo tiene usted? Juan, estamos en un tema de distribución tienda a tienda. Nosotros llegamos a más de 10.000 tiendas de la ciudad de Medellín, asesoro diferentes empresas en otros sectores, también doy cátedra en temas empresariales y estamos también en algunos otros sectores, tanto de la agricultura como del consumo masivo en general. Bueno, le agradezco mucho haber estado con nosotros en el canal Televid, en el programa Tendencias, el programa de opinión de este canal tan bello que es Televid. Hombre, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Juan, a vos por la invitación, a todos los televidentes. ¿Fecha de Nacional o de Medellín? Nacional. Este man sí. Hemos terminado. Sigan con la programación del canal. Nos vemos más adelante.